Siglas XOCHITL. Nombre: Xochitl Radio. Concepto: la radio que da vida. Objetivo: llevar el mensaje de evangelización y esperanza a todo confín del planeta. Transmite desde las instalaciones de María Visión en Zapopan, Jalisco, México. Sintonízala en www.mariavision.com/Xochitl en vivo. Encuéntranos en nuestra aplicación móvil. Xochitl Radio, una emisora de María Visión Networks. Dios al hombre a imagen suya, varón y hembra los creó. Desde los inicios la mujer tendría una misión importante. Xochitl Radio presenta María, Mujer en Misión, el programa que comparte de una manera práctica las razones de nuestra fe, de una forma sencilla y alegre, para vivirlas en todo momento de acuerdo al plan de Dios. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a esta familia hermosa de Xochitl Radio, familia hermosa de María Visión. Muchísimas gracias por sintonizarnos, muchísimas gracias por escucharnos, pero también muchísimas gracias por vernos. Yo quiero agradecerles a todos que el día de hoy nos escuchen, que el día de hoy abran su corazón y digan, a ver qué me dice el Espíritu Santo. ¿Qué voy a aprender el día de hoy? Bueno, pues antes de iniciar este programa, yo les pido nos acompañen a iniciarlo, como debemos iniciar siempre todo lo que hagamos en el día, encomendándonos a Jesús, encomendándonos a su Espíritu Santo. Así que vamos a escuchar esta oración que siempre Rocío, nuestra compañera de Mujeres en Misión, nos regala. Y bueno, antes de entrar a la oración, perdón, me empecé a emocionar y no nos presentamos. Yo soy Lulu Saavedra, está aquí con nosotros el día de hoy también Laura Garza. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Laura? Y bueno, también nosotros tenemos una invitada que estamos de verdad muy contentos porque vamos a aprender muchísimo con Isabel Artigas. Ella es del movimiento Foculares. Ella es, como tú bien nos decías, eres una laica consagrada. Isabel, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues ahora sí vamos a escuchar esta oración que Rocío, siempre inspirada por ese amor del Espíritu Santo, nos regala. Te escuchamos, Rocío. Señor amado mío, gracias por tenerme aquí una vez más. Hoy, como cada mañana, vengo a decirte cuánto te amo. Quiero adorarte y postrarme ante tu rostro, que resplandece como este sol, frente a mí como este mar imponente. Tan inmaculada tu vida, que deseo imitarte en cada paso de ella. Yo sé, Padre, que tú has visto en mí el deseo de ser un instrumento dirigido por ti. ¿Y cómo no desearlo si tú lo único que me has enseñado es a confiar mi vida a ti? Yo he encontrado el Padre que me fortalece, el esposo que me ama, el hermano que me acompaña, el amigo siempre incondicional. Y así fue. Solo así que aprendí cuánto me amabas. Si tan solo pudiera yo abrir el libro de esos anhelos, comprenderías cuánto, Padre, busco ser tu niña predilecta, la niña de tus ojos. Bendita intimidad en la que me he complacido. Padre, nadie conoce la aflicción como tú, nadie conoce el dolor y las preocupaciones como tú. Cuántas noches en vela hemos compartido, cuántas lágrimas he dejado donde tú me has sostenido. Gracias, Señor, por las veces que transformaste las espinas en peldaños para subir a ti. Cuánto amor a mí me has dado. Ven, Señor, y quédate aquí. Por esas veces que de mis hijos cuidaste. Gracias, Padre. Gracias por haber sido calor en invierno y primavera en otoño. Hoy te agradezco tantas bendiciones que a tu lado he recibido. ¿Sabes, mi Dios? Muchas veces
No entiendo ni yo la vida. Sin embargo, al saber que tú caminas a mi lado, no importa comprenderla. Me basta saber que tú caminas junto a mí para decir: bendito el día que nací. Gracias, Padre, porque a pesar de mis errores confías en mis proyectos. Espíritu Santo, derrama en mí tus conocimientos para que cada paso dado sea del agrado del Padre, para que abrace a mis hermanos con el mismo amor que tú abrazas mi espíritu. Que María Santísima sea mi guía en esta búsqueda de conquistar almas que como la mía confundida muchas veces se hallen. Quiero que tus ojos graben en tu pupila mi mirada, que con pasión desbordada hoy te clama: abrázame, protégeme, cubre y lléname de ti. Amén. Pues muchísimas gracias, Rocío. Otra vez muchísimas gracias por esta inspiración tan bonita, por invitarnos a la meditación, por invitarnos a vivir en Él, a vivir no cerca de Dios, no con Él, sino en Él. Muchísimas gracias, Rocío. Oigan, pues nosotros les vamos a dar nuestros teléfonos de contacto, así que le voy a pedir a Laurita, por favor, que nos dé nuestros teléfonos, donde nos pueden localizar, donde pueden hablar, donde pueden hacer sus preguntas y demás. Pues bueno, el teléfono de cabina directo es el 33 37 70 18 27. Y si estás marcando internacionalmente, solo le pones el +52 al inicio. También nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube como Xochitl Radio. Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, una felicitación, lo que ustedes quieran, en esos teléfonos que nos acaba de dar Laurita, nos pueden, se pueden comunicar con nosotros. Bueno, pues hace ratito les presentaba a nuestra invitada, laica consagrada, Isabel Artigas. Muchísimas gracias. Les voy a decir el tema del día de hoy. El tema del día de hoy vamos a estar hablando sobre el ecumenismo. Hay muchas dudas, muchas preguntas, muchas inquietudes, muchas cosas que no son ecumenismo, muchas cosas que sí son. Entonces, el día de hoy hemos invitado a Isabel para que ella, con toda esta experiencia que ella tiene, con todo esto que ella ha vivido, con todo esto que ella tan de cerca, porque ella sí nos puede decir, porque ella lo ha vivido de cerca, no es tanto que lo haya leído, estudiado, seguramente sí ha estudiado los documentos importantes que hablan sobre esto, nosotros como católicos, pero sobre todo la vivencia, sobre todo lo que Isabel ha vivido, lo que ella, pues el día de hoy nos viene a comunicar, nos viene a contar y nos viene a decir. Pero bueno, antes de iniciar con el tema de ecumenismo, yo te quería preguntar, y quería que así iniciáramos este programa, pues hablando primeramente de lo que es un cisma. Sabemos que un cisma, escuchamos, es una ruptura, y de repente cuando escuchamos la palabra cisma, aunque esa ruptura puede ser en cualquier ámbito, se nos viene a la cabeza la Iglesia Católica, ¿verdad? Pero vamos a ver, ¿qué nos dices? Sí, es una palabra griega, ¿no? Cisma, que dice separación. Sabemos que durante todos los siglos, ¿no?, de la Iglesia ha habido dificultades a veces de personas pertenecientes a la Iglesia que han tenido ideas diferentes, que no se acoplaban a lo que decía, digamos, la sede de Pedro, ¿no?, prácticamente. Claro. Ya en el primer concilio, ¿no?, de Jerusalén, ya allí se logró evitar un cisma, ¿no?, porque había los judaizantes, etc. Pero después también, durante los siglos, han aparecido digamos, también herejías, que es una parte, digamos, la parte doctrinal, porque la doctrinal es la herejía. La separación de la Iglesia es el cisma, ¿no? O sea, esto a veces pues coincide, ¿no? Porque cuando uno tiene ideas diferentes respecto a la fe, entonces se hace una herejía, pero ¿qué hace? Se separa, ¿no? Porque no está dispuesto a decir, bueno, pues veamos, ¿no?, y llegar a un acuerdo como fue en el primer concilio de Jerusalén. Entonces,
hubo, sobre todo en los primeros siglos, cismas referentes a la naturaleza misma de Dios, ¿no? A que Dios es uno y trino, a la naturaleza de Jesucristo, ¿no? O sea, que es hombre y Dios verdadero. Y a lo largo de los se fueron separando porciones, ¿no? De cristiandad. Después llegamos ya a la gran cisma de Oriente, que a veces uno dice cómo fue, cómo pudo ser, ¿no? También por problemas lingüísticos. Claro. ¿no? Porque fue respecto al credo, ¿no? El filioque, el famoso filioque. Entonces tú dices, ¿cómo pudo ser? ¿Por qué tenemos ahora la Iglesia ortodoxa por su cuenta, digamos? Pero si vamos a mirar más a fondo, el problema no era el filioque, eran problemas de dominio, de soberanía del imperio de Oriente y el imperio de Occidente. Muchas veces en estos cismas está detrás esta parte, ¿no? O sea, esta parte de querer que la Iglesia se acomode al poder del momento, ¿no? Si vemos también la Iglesia anglicana, por qué se separó, Enrique VIII, etcétera. Y después también toda la parte de la evangélica que ahora pues se ha visto como que sí, que a lo mejor Lutero sí tenía ideas contrarias, pero en realidad ahora estamos descubriendo, o sea, estamos reconociendo que muchas eran justas, porque había una práctica por parte de la Iglesia Católica, sobre todo en cuanto a las indulgencias, que ahora nos repele. O sea, ¿cómo se puede comprar el paraíso? No se puede comprar la salvación, ¿no? Entonces, hay razones también que nos hacen ver cómo a lo largo de los siglos ha habido todas estas, ¿no? Estas divisiones, ¿no? Pero para no quedarnos solo en el pasado, que también tenemos que hablar un poquito del nuestro siglo XX, ¿no? En el que nos encontramos también un cisma, que es el del Monseñor Lefebvre en Suiza, que al principio no se entendía bien, se hizo de todo para que no se separaran, ¿no? Y de hecho, después ya que se separaron, también Benedicto XVI hizo un acercamiento, logrando que varios de ellos pues entraran de nuevo en la Iglesia Católica. Pero también ahora tenemos el peligro en Alemania de un cisma. Entonces tenemos que pedir mucho que esto no suceda, ¿no? Entonces, así. Bueno, pues con esta explicación que te agradecemos de verdad muchísimo, sobre todo muy interesante. Si bien Dios a través de su Hijo funda la Iglesia, ¿no? La Iglesia de Cristo, ¿no? La Iglesia de Cristo, que ya ahorita tú bien nos fuiste explicando cómo fue sufriendo esas pues separaciones, ¿no? Algunas separaciones que a lo mejor nuestra mente no alcanza a entender, pero si era algo tan a lo mejor sencillo, ¿no? Si era nada más decir 2, 3 palabras o qué pasó, ¿no? Como también aquí podemos ver cómo de repente nuestra parte humana o nuestra parte del ego o nuestra parte del yo querer ser más que Él nos ha hecho, ¿no? También hacer estas divisiones, hacer estas rupturas. Yo aquí tengo que más o menos por el año 1100 que se separa y se forma la Iglesia Ortodoxa, que a su vez también sufre otras dos, que es la Iglesia Ortodoxa rusa y la Iglesia Ortodoxa griega. Y después por otro lado tenemos cuando se empiezan a formar, ¿no? A lo mejor las iglesias históricas más importantes, que pueden ser luteranos, anglicanos, y cómo después de ahí se empiezan a hacer una ramificación que nos dan 30 y tantos mil, que al día de hoy, de repente yo la otra vez estaba en un lugar de Estados Unidos y veía un espectacular que decía nueva apertura de la iglesia, no recuerdo el nombre, la verdad, y yo dije, ay caray, o sea, cómo se han ido, no sé, ramificando, haciendo, creciendo, y los cristianos como nos hemos estado pues dividiendo, ¿no? O sea,
yo me preguntaba, híjole, o sea, ¿por qué estas divisiones? ¿Por qué esta necesidad de lo que a mí me conviene, de a lo mejor porque muchas veces también fue geográficamente, ¿no? Lo que a mí me conviene, o si yo estoy pasando por una situación personal, pues a mí me conviene que ahora, ¿sabes qué? Mejor le voy a modificar esto, le voy a cambiar esto, pues mira, así como que que ellos creen, pues no, eso no, a mí no me conviene, porque pues no, o sea, ¿cómo de verdad el mismo humano, el mismo hombre, hemos ido cambiando, modificando y dando a este cisma que se siga fracturando y fracturando y fracturando más en lugar de conciliar? Pero ahorita vamos a regresar porque sí, la iglesia también ha tratado de conciliar. La iglesia también se dio cuenta de todo esto y dijo, no, a ver, esto no era el ideal de Jesús, esto no era lo que Él quería, esto no era por lo que Dios mandó a su Hijo a la tierra, no era para esto. Entonces sí hubo quien se preocupó. Y ahorita vamos a regresar con esto, nos vamos a hacer nosotros nuestro primer corte, regresamos. No te desconectes, que enseguida regresamos a María, Mujer en Misión. Apóstoles de nuestro tiempo, el padre Juan Manuel Martínez nos comparte sobre la Virgen del Carmen. Nuestra Señora del Carmen, nuestra Madre Santísima, esta gran Señora, que donde quiera que se ha presentado, nos ha dejado estos mensajes de amor, de esperanza, pero también de exigencia. Nuestra Madre Santísima, al igual que su Hijo, nos sigue pidiendo conversión, conversión, conversión. ¿Y cómo lo ha hecho nuestra Madre? Pidiéndonos en todas partes donde se ha hecho presente. Es el mismo mensaje: oración, ayuno, penitencia, obras de misericordia. Y obviamente no podía ser diferente con Nuestra Señora del Carmen, llamada así por el Monte Carmelo, este monte que está allá en Tierra Santa y donde algunos hermanos estaban en oración, se habían retirado a ese monte para estar en oración. Y nuestra Madre Santísima se hizo presente a ellos y les presentó un arma poderosísima, poderosísima, que yo te recomiendo, si no la tienes, tenla pronto: el escapulario. El escapulario a través del cual la Virgen Santísima allí en el Monte Carmelo les dijo a aquellos hermanos: quien portare este santo escapulario tendrá la posibilidad de morir auxiliado por los santos sacramentos. Es decir, morirá, pero casi ganando el cielo. Quien porte este escapulario tendrá logradas las promesas de Jesús, la amistad de Jesús, para que en esa grande amistad lleguen a un estado de perfección muy grande, desde ya en vida y por lo mismo en el cielo. Es así de sencillo el nombre de Nuestra Señora del Carmen, por el Monte Carmelo, el monte donde se hizo presente a estos hermanos nuestros. Y por eso el escapulario es una arma, les repito, tan importante y tan hermosa que todo mundo deberíamos de portar. Claro que hay una oración especial para consagrarse a la Virgen del Carmen y para la imposición del escapulario. Así que si tú quieres tener una vida más perfecta en tu cristianidad y aspirar a los dones más altos de Dios, conságrate a la Virgen del Carmen, utiliza el escapulario, pídele a un sacerdote que te lo imponga con esa bendición especial, y que María Santísima esté siempre contigo.
Esta cápsula fue presentada por Xóchitl Radio de María Visión en la emisora de tu localidad. Teléfono en cabina desde México 3770-1827. Desde cualquier parte del mundo, más 52 33 3770 1827. Xóchitl Radio. Vívela. Hemos regresado a María, Mujer en Misión. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Muchísimas gracias a todos, a ustedes por estarnos escuchando en esta estación Xóchitl Radio. Muchísimas gracias. Y pues bueno, el día de hoy estamos hablando sobre el ecumenismo. Y está aquí con nosotros la laica consagrada Isabel Artigas. Y bueno, también tenemos por ahí ya, Laurita, mensajes, saludos y demás. Sí, claro. Si los leemos, creo que en Facebook. Bueno, recordándoles el teléfono de cabina, es el 33 37 70 18 27, por si gustan marcar. Mensajes de Lolis Vázquez Huerta, Leticia Jurado, y felicidades, muy bonito programa de Yael Reynoso. Muchísimas gracias por estar sintonizándonos. Pues ahorita pasamos a un video sobre los foculares. Sobre el movimiento de los foculares, ¿verdad? Ajá. Perfecto, bueno, vamos a verlo. Noi vedevamo veramente che anche i nostri piccoli ideali che avevamo andavano in fumo. Per esempio, appunto, io volevo, una mia compagna voleva rifarsi la sua bella casa, eccetera, è crollata, un'altra voleva sposarsi, ma il fidanzato non è tornato dal fronte. Quindi siamo state messe proprio di fronte al tutto crolla, che tutto è vanità delle vanità, come dice la Bibbia. Ecco, però io ho sentito dentro come qualcuno che mi dicesse: ci sarà un ideale che non crolla, che nessuna bomba può far crollare, ci sarà. E l'ho detto alle mie compagne e io ho detto: sì, c'è, è Dio. Dico, facciamo di Dio l'ideale della nostra vita. Dio che in quel momento lì, in un momento di guerra, che era frutto dell'odio, che era frutto del... Ecco, ci si è manifestato invece come amore. Abbiamo cercato di capire cosa Dio voleva da noi, senza sapere niente, né della composizione del movimento, né dell'espansione, né delle persone che dovevamo, né di tutto quello che sarebbe successo. E noi abbiamo cercato di seguire momento per momento e si è rivelato, lui si è manifestato sempre di più, ci ha detto come vivere il Vangelo fino in fondo, ci ha dato una spiritualità individuale e collettiva insieme, comunitaria insieme, e ci ha detto come mettere insieme questo movimento, come lui l'ha fatto, è opera di Dio.
pues continuando aquí con Isabel Arteaga, platícanos un poquito sobre lo que es el movimiento de los focolares y su apostolado, que también entiendo que se les llama como obra de María. A ver, cuéntanos. Pues sí, el movimiento, como han visto en el video, nació en Italia, en el norte de Italia, en Trento, por obra, digamos, por inspiración de Dios entonces era una joven de 23 años, Chiara Lubick, y sus compañeras, que eran amigas, unas amigas que descubrieron el amor de Dios en medio de la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y el Evangelio fue su libro, el libro que se llevaban a los refugios, y de allí nació todo. Nacieron una espiritualidad que ahora se puede definir comunitaria, individual y comunitaria, y se ha extendido en todo el movimiento, en todo el mundo, en el movimiento, ¿no? El apostolado que realiza el movimiento es muy variado, porque es un movimiento eclesial. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Es un movimiento que abarca todas las vocaciones, todas las edades, todo tipo de actividad, y sobre todo a lo largo de los años se ha descubierto una cierta capacidad, una capacidad especial de dialogar, por lo cual tenemos en el movimiento los mismos diálogos que la Iglesia Católica ha deseado desde el Concilio Vaticano II, que es el diálogo ecuménico. Bueno, el primero es el diálogo en el seno de la misma Iglesia Católica, después el diálogo ecuménico, el diálogo con otras religiones y también con personas que no tienen una referencia religiosa, pero que creen en los valores humanos. Entonces, estos cuatro. Y después también se ha desarrollado un diálogo con la cultura, ¿no? Entonces, el diálogo es un poco también nuestra característica. En cuanto a también, ya que estamos en el tema del ecumenismo, el movimiento al inicio, en los primeros años 50, digamos, no tenía conciencia de que podía ser un movimiento ecuménico. De hecho, hubo un sacerdote que le preguntó a Chiara Lubick, entonces cuando le hablaba de la vivida del Evangelio, dice, entonces usted vive también por el ecumenismo. Y ella dijo, no, porque nunca había tenido como aún contacto con personas de otras iglesias, ¿no? Pero poco después, justamente, hubo una reunión en la que asistieron algunas religiosas evangélicas de Alemania, que quedaron encantadas de la vida del Evangelio que estos católicos también vivían. Entonces, de ahí empezó el ecumenismo con las personas de la Iglesia Evangélica de Alemania. Después, enseguida, también los anglicanos asistieron a otra reunión y dijeron, pero esto también es para nosotros. Y entonces Chiara estuvo en contacto con el primado de la Iglesia anglicana, o sea, cuatro ha conocido Chiara y todos la recibieron y han deseado que se difundiera esta espiritualidad en la Iglesia anglicana. Pero también ha sido una cosa muy especial, es la relación con la Iglesia ortodoxa. Es que justo te iba a preguntar todo eso. Sí, porque hubo un dato que no sé si ustedes recuerdan, que Papa Pablo VI en el año 64 se encontró con el patriarca Atenágoras en Jerusalén, y fue un abrazo que ha marcado digamos, la final de esa división entre las dos iglesias, no en el sentido digamos que ya somos una sola iglesia, no, pero nos hemos como acercado como hermanos. Ese abrazo que ustedes podrán ver en las redes fue algo excepcional. Eran dos personas santas, tanto Pablo VI como el patriarca. El hecho es que el patriarca Atenágoras, por casualidad, allí en Istambul, conoció a algunas personas del movimiento de los focolares.
y quiso invitar a Chiara al Fanar, a Istambul, y fue en el 67, creo que fue la primera visita, y hasta el 75, cuando murió el patriarca, fueron 25 visitas que hizo Chiara, y hay también un libro que recoge todas esta relación, porque también Chiara iba un poco como un puente entre Pablo VI y Atenágoras. De hecho, el patriarca era un enamorado de la espiritualidad, porque decía que encontraba muchísimos puntos de unión con la espiritualidad ortodoxa, y este amor lo transmitió a todos los que estaban alrededor, entre ellos a un seminarista que ahora es el nuevo patriarca de Istambul, es el patriarca Bartolomeo. Isabel, cuéntanos un poquito más de si entran en el ecumenismo los protestantes, los budistas, los musulmanes. Pues no, o sea, hay que hacer una aclaración entre el ecumenismo, se refiere a las iglesias que tienen como fundador Jesucristo, ¿no? Entonces son solo pues todas las iglesias, pues por ejemplo estas que estamos nombrando, ortodoxos, evangélicos, reformados, metodistas, las iglesias de Oriente, que también hay varias. Y entonces, en cambio, las religiones como el budismo, el hinduismo, aparte que el budismo sería más bien una filosofía, no tanto una religión, pero bueno, hablemos también de diálogo con los budistas, son religiones, no sé, y también en el Vaticano tienen un dicasterio donde las personas se acercan, digamos, también o sea, nos acercamos mutuamente entre la Iglesia y estas otras religiones, que todos sean uno. Y ahí descubrimos lo que el Concilio Vaticano II llama semillas del verbo. O sea, son aspectos que podemos encontrar en estas otras religiones que dices, bueno, pues esto es también es lo que Jesús nos ha dicho, ¿no? Porque Dios ama a todos. O sea, no es que porque sí, la religión católica sabemos, ¿no?, que es la religión que Jesús ha fundado y la sucesión apostólica, todo, ok. Pero no es que Dios ama menos a los demás. Les da también, según el concilio, la manera de que puedan salvarse, digamos, de acuerdo con su conciencia, ¿no? Entonces, en este aspecto tenemos que tener un gran respeto por estas otras religiones y también encontrar momentos, ¿no?, de encuentro con ellas. De hecho, nosotros como movimiento hemos tenido una experiencia fabulosa con personas de un movimiento budista de Japón, la Risoko Seikai, para decir que el fundador, Nichiko Niwano, él estuvo como invitado especial por Pablo VI exactamente al Concilio Vaticano II. O sea, ya el Papa había reconocido en esta persona a alguien muy espiritual, una persona que podía llevar el mensaje universal que salía del concilio, también lo podía entender él, ¿no? Entonces, hay personas como que Dios ha ido preparando. Nosotros estamos colaborando con la Risoko Seikai en Japón, que son un movimiento laico muy grande, y colaboramos en aspectos sociales. Por ejemplo, cuando hay alguna situación, ¿no?, de hambre o así, los jóvenes han hecho encuentros juntos. Pero no solo eso, también hay la relación con los budistas tailandeses, ¿no?, que también han conocido el movimiento y que ahora fue invitada a hablar en los monasterios de Tailandia, y era impresionante la atención. Y ella, ¿qué es lo que decía? Su experiencia del Evangelio. No es que hacemos un sincretismo, claro. No es que decimos, bueno, pues para que estén contentos, vamos a tomar algo de Buda, algo de... no sé. No. O sea, nuestra relación es muy honesta con ellos, y esto lo aprecian mucho, porque no queremos convertirlos, ¿no?
Después, si Dios los toca y quieren llegar a la Iglesia Católica, ok, pero no es que no vamos con esa pretensión, porque eso sería lo más, ¿no?, deletérea, o sea, lo que rompe la relación, ¿no? Sí, esa honestidad, ¿no? Claro, eso me encantó, Isabel. Ustedes van con honestidad, con la verdad, pero también con el amor. El amor que es darse al prójimo. Y no me importa tu credo, no me importa tu raza, no me importa tu creencia, pero por amor, si yo puedo hacer algo por ti, lo voy a hacer. Pero también con esa honestidad y esa verdad que yo como católica llevo, sin querer a lo mejor quererte convertir, eso ya es la gracia. Sí. La gente se convierte por medio de la gracia, no por lo que yo digo, ni por que tú les vayas a decir, ni es más, ni por lo que vayas a hacer, es por gracia. Sí. Y si la gracia de Dios está ahí presente, pues esa persona, sí, claro, por medio del Espíritu Santo y de la gracia de Dios, si habrá de convertirse, pues lo hará. Si no, es esa parte del amor. Y ahorita que estabas tú hablando, me pongo a pensar en Madre Teresa, ¿no? Madre Teresa de Calcuta, ella las personas que ella cuidaba, pues no eran católicos, es más, ni siquiera eran cristianos, ¿sí? O sea, eran seres humanos. Exacto. Seres humanos, ella no veía más allá. A ver, tú si eres católico, tú sí, tú si eres cristiano, no, tú no, porque pues no, tú eres no. O sea, el amor que procede también, que es una gracia hermosa que Dios regala, es yo te atiendo a ti por amor. Soy católica, sí, soy católica, y católica conservo mis creencias al 100, pero también te amo. También amo a ese ser humano que yo veo a Cristo en ese ser humano, sea de la religión que sea del credo que sea, ¿no? Eso la verdad es mucho, ¿no? Del movimiento de los foculares, ¿no? Amor, sí, ¿no? El amor es la base, ¿no? De hecho, Juan Pablo II, cuando visitó la sede del movimiento en el año 84, él dijo que aquí yo reconozco un radicalismo del amor, un tipo de radicalismo, ¿no? Y siempre hemos preguntado qué tipo será, ¿no? ¿A qué se refería? Y es este ser comunión, crear comunión. Esta es nuestra función en la Iglesia. Claro. Que no, porque es el que todos sean uno, se hace con la comunión. Hoy justamente leía una pequeña reflexión que hablaba de la tolerancia, ¿no? Que la tolerancia es menos que el diálogo, ¿no? Pero después la comunión supera también el diálogo. Qué bueno. Y de hecho, a veces nosotros tenemos dentro del movimiento mismo, hay personas consagradas, digamos, en el focolar, que son de otras iglesias. Okay. Tenemos focolarinos anglicanos, ortodoxos, siortodoxos, reformados, ¿no? Y con ellos vivimos la misma espiritualidad. Claro. Y ellos, después como con su iglesia particular, hacen, digamos, las prácticas de piedad propias, ¿no? Y alguna vez, pues a lo mejor ellos vienen a alguna nuestra para participar, pero sin hacer la comunión, ¿no? Claro. Pero como comunión, ¿no? Y entonces esta vida, pues la pueden también llevar a sus iglesias, ¿no? Y de hecho lo hacen, ¿no? Hay teólogos anglicanos, por ejemplo, que colaboran. O sea, el diálogo que nosotros hacemos es un diálogo de la vida, o sea, del vivir juntos el Evangelio. Claro. Esa no hay más. O sea, después hay teólogos que harán el diálogo teológico, y de hecho después podemos hablar también de esta parte, pero nuestra función es crear esa comunión, claro, ¿no? Claro. Pero de verdad no es una comunión forzada. Exacto. Es como de familia, claro, ¿no? Y una vez me acuerdo que Chiara estaba en Londres hablando a una asamblea en la que había diferentes iglesias presentes, y decía, pero ¿yo cómo me puedo separar de las palabras de San Pablo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo, ¿no? ¿Quién nos separará? ¿Cómo puedo? Si yo te amo a ti, Leslie, que eres anglicana, claro, pues ¿quién me puede decir que yo estoy separada de ti? O sea, si vivimos juntas, si vivimos por los mismos ideales, ¿no? Y fuimos creadas también por el mismo Creador. Claro. Eso también es la base, ¿no? Vamos, es que está bien interesante, bien bonito, pero nos vamos a tener que hacer nuestro segundo corte. Nosotros nos regresamos, no sin antes, Laurita, aunque sea darnos nada más el teléfono donde ustedes se pueden comunicar, si tienen alguna duda, pregunta.
El teléfono de cabina es el 33 37 70 18 27. Bueno, pues nosotros regresamos. Gracias. No te desconectes, que enseguida regresamos a María, Mujer en Misión. En la Hora de María, Rosa María Ordaz nos presenta Promesas de María Santísima. En esta hora, desbócate de amor por el Señor. Mi inmaculado corazón se derrite de amor por ti y no puedo dejar de mirarte. Veo que sientes en tu interior el gran deseo de agradar a Dios, de escalar peldaños en la santidad y de acercarte cada vez más a Jesús. Mi dulce y tierno encanto, el Hijo de Dios que llevé en mis entrañas virginales por 9 meses y le vi nacer y crecer. Su sabiduría divina me cautivaba cada vez más. La mansedumbre y humildad de su sagrado corazón me fascinaban. Fui testigo de obras maravillosas y en esta hora tú podrás verificar el poder de intercesión que tengo ante Jesús. Solo ten fe y cree en los milagros. En esta hora, desbócate de amor por el Señor. Adóralo y acéptalo como el Rey de tu vida y lánzate al océano infinito de su misericordia. En esta hora, yo abogaré por ti ante el trono de Dios. Le clamaré su compasión y le pediré que te bendiga abundantemente, porque eres hijo de la Madre de Dios y jamás abandono a los que me aman. Se recomienda hacer el Te Deum a nuestra Madre Santísima después de esta breve reflexión. Este segmento fue presentado por Xóchitl Radio de María Visión en tu emisora. www.mariavision.com/Xóchitl en vivo. Xóchitl Radio, la radio que da vida. Hemos regresado a María, Mujer en Misión. Pues bueno, ya estamos aquí de regreso. El tema del día de hoy estamos hablando sobre ecumenismo. Está aquí con nosotros Isabel Artigas. Ella es del movimiento de los foculares y ella es laica consagrada. Bueno, ahorita vamos a seguir con el tema. ¿Tenemos por ahí preguntas o algo, Laurita? Sí, tenemos mensajes. Es Ileana Guzmán. Excelente y muy interesante tema. Saludos a Lulú, Laura e Isabel. Gracias. De Yael, muy interesante. Saludos. Juan Francisco González. Y Raquel Eugenia Jiménez, un saludo, muchas felicidades, un tema muy interesante. Bendiciones. De Lolis Vázquez, Huerta, Leticia Jurado. Y Yael otra vez, felicidades, muy bonito programa. Muchísimas gracias por estar sintonizándonos. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, seguimos con el tema.
Ya hablamos un poquito, Isabel, sobre esos cismas, sobre esas fracturas de la iglesia. Y bueno, se empiezan pues ellos a dar cuenta de que cada vez la iglesia, los cristianos estábamos más fracturados, ¿no? Entonces por ahí empieza a haber una ahorita no recuerdo cómo se llama, pero se unen algunas iglesias, que llamamos a iglesias antiguas. No estábamos aquí los católicos en este movimiento que se hace. Porque se estaban dando cuenta que ellos mismos también se estaban fracturando muchísimo y bueno, entonces se empiezan a reunir para ver qué se podía hacer, ¿no? Después ya la Iglesia Católica también pues es invitado no a pero sí a otro al Consejo Mundial de las Iglesias. Exacto, el Consejo Mundial de las Iglesias, que ahí la Iglesia Católica no participa. Está como invitado, digamos. Exactamente, sí, como observadora, sí. ¿Verdad? Pero no, sí, bueno, ya los detalles, ya en otra ocasión nos platicaremos el porqué, que es importante también. Pero bueno, la Iglesia Católica también empieza a ver se preocupa, ¿no? Por lo que está pasando, por lo que está sucediendo. Y hay por ahí algunos documentos importantísimos que sí hay que leer y que hay que estudiar bien a fondo para poder nosotros también como católicos entender cuando se pronuncia el camino y cuando se pronuncia la Iglesia acerca del ecumenismo. ¿Qué es exactamente, no? Hay por ahí algunos documentos importantes. Tú ahorita me hablabas de un tercero que me parece también muy interesante, que ahorita me gustaría también mucho que nos comentaras acerca de este documento. Bueno, estamos hablando del Unitatis Redemptigratio, que se hace a partir del Concilio Vaticano II y que bueno, pues documento pues se hace en ese tiempo, ¿no? Y después, años después, creo que es en el 95, no me acuerdo muy bien, el Papa Juan Pablo II, también basado también en esto, o sea, también editó un documento que se llama Ut Unum Sint, y tú nos hablabas también de por ahí otro, ¿verdad? Sí, anterior. Digamos que más que fue como un preludio en el movimiento, lo hemos visto como un signo, ¿no? Porque en el año 43 se publicó una encíclica, el Papa Pío XII, que se llama Mystici Corporis, ¿no? O sea, el cuerpo místico de Cristo, que también habla sobre la unidad de la Iglesia, ¿no? Y justamente el año 43 es el año en el que se dice que empezó el movimiento, o sea, empezó con la consagración de Chiara Lubich, que ella sintió de donarse a Dios, ¿no? Solo así, sin que entrar en ninguna congregación, sí, claro. O sea, así privadamente, ¿no? Pero damos siempre como fecha, el 7 de diciembre del 43. Entonces ver esta encíclica que salía justamente ese año, pues dijimos, pues se ve que Dios estaba preparando también instrumentos para realizar esa unidad en la Iglesia, ¿no? Y también hablábamos, la Iglesia católica ha hecho un camino también de maduración en cuanto al ecumenismo. Porque el ecumenismo no nació en la Iglesia Católica, nació en la Iglesia Anglicana al principio del siglo XX. Después hubo un famoso padre Couturier, un francés, que él sintió mucho, él había tenido contacto sobre todo con personas ortodoxas y otras de otras iglesias, y ese amor por estas personas le llevó también a acoger esta oración que se empezó a hacer en la Iglesia Anglicana y a tomar la octava de la unidad, le llamaban, ¿no? Sí. O sea, hacer una oración por la unidad de los cristianos. Después, con el tiempo, se transformaría en lo que ahora es la Semana de Oración para la Unidad de los Cristianos. Un hecho así muy bonito es que este padre, la predicación de este padre, también la escucharon una hermana trapista en Italia, la Madre María Pía, de las trapistas cerca de Roma, de Grottaferrata. Ella dijo a las hermanas del convento que quería como que se orara en especial por la unidad, ¿no? Y refiriendo lo del padre Couturier, esta experiencia, ¿no?, que había vivido. De hecho, una de las hermanas, ya mayor, ofreció su vida por la unidad de los cristianos y murió
murió en poco tiempo. Pero había también una joven de 24 años, creo, 23, 24 años, María Gabriela Saguedu, de la isla de Cerdeña, que estaba en ese convento. Ella sintió también, ella era una persona muy sana, y sintió de ofrecer su vida por la unidad de los cristianos. Y no sé si al día siguiente mismo se le manifestó una tuberculosis que en 15 meses se la llevó al paraíso, ¿no? Esto, si tienen ocasión también de ver su vida, María Gabriela de la Unidad se la llama, fue beatificada en el 83, creo. Ella murió en el año 39, 1939, o sea que estamos hablando antes del concilio. O sea, ya había personas que se ofrecían para que la Iglesia sea una. Entonces, este convento, que ahora ya no existe, allí en Grottaferrata se trasladó, está muy cerca justamente de la sede del movimiento de los focolares. Yo estuve en la beatificación de esta hermana trapista que murió con 25 años. ¿No? Entonces, estas son las bases también del ecumenismo, los santos que viven para que se realice la unidad de los cristianos, ¿no? Que no son coincidencias, o sea, que a mí la verdad me llama mucho la atención ver cómo de veras el plan de Dios se manifiesta de tantas formas y ver cómo Él va preparando, ¿no? Cómo Él va abriendo, va preparando sus caminos, a veces misteriosos, a veces nuestras mentes, nuestras cabecitas no nos dan mucho para entender, pero cómo Él va preparando todo esto, ¿no? Y cómo de repente ahorita que tú nos estás hablando de cómo se fue todo desde antes, ¿no? Formando, que ahora su intención inicial no era esa, más sin embargo, pues lo fue llevando, ¿no? Hacia ese punto. Estas beatas creo que son ahora, ellas, ¿no? Como también les preocupaba, cómo fue su vida, ¿no? La que ellas pues ofrecieron para que se fuera dando esto, que bueno, al fin de cuentas en nuestros ojos después de muchos años, pues nos hemos dado cuenta que de alguna forma se ha sido, ¿no? Hemos ya visto ese abrazo, ¿no? Que se dio el Papa con que tú nos hablabas hace rato. Exactamente. Ese abrazo que más que ese abrazo físico nos estaba mostrando al mundo algo que era más allá, ¿no? Algo que era más allá de ese abrazo físico de estos dos hombres de Dios, hombres santos de Dios, que Dios nos estaba mostrando que esto iba más allá, ¿no? De hecho, también Juan Pablo II en el libro Atravesando, no sé cómo se llama, el umbral de la esperanza, ¿no? O sea, hay una parte donde le preguntan, ¿no? Pero usted dice, ¿cómo ve, cómo será la Iglesia del futuro, ¿no? Algo así, ¿no? Y él dice, cada una, digamos, tendrá como un aspecto de la doctrina más desarrollado que los demás, ¿no? Entonces será como un don el uno para el otro. Pero después hablemos ahora ya de Papa Francisco, claro, lo que no ha hecho Papa Francisco para acercarse a todas estas iglesias. Con Bartolomeo, ¿no? el patriarca Bartolomeo, lo sabemos cuántas veces aparecen juntos, porque se sienten hermanos, sobre todo en cuanto a la salvaguardia de la creación, ¿no? Ellos son muy cercanos en este sentido. Y también, por ejemplo, cuando los 500 años de Lutero, ¿no? En el 2017... Él se trasladó a Suecia, donde se hacía esta celebración, y muchos lo criticaron, ¿no? Muchos lo criticaron. Y él, con esa humildad que tiene, ¿no? Logró ese acercamiento. Porque también tenemos que decir que hace unos años hubo una especie de frenada del ecumenismo con la encíclica del Papa Benedicto, ¿no? Jesús, como Divinus, o sea, como algo así, no me acuerdo ahora el título, ¿no? Y en ese momento, como se veía como la Iglesia como el único baluarte, o sea, pero no es que Benedicto quería decir fuera de la Iglesia no hay salvación, no quería como poner como digamos, todo el marco, ¿no? de nuestra fe en Jesús, ¿no? O sea, como que centrar nuestra fe de una manera clara en Él, ¿no? Pero
hubo interpretaciones, pues si alguno ya es un poco susceptible, la tomó mal, o sea, entonces, pero el Papa Francisco ha sido como uno que ha retomado las redes de esa fraternidad, que la vive, el primero que la vive, y que la manifiesta allí donde va, ¿no? Sí, claro. Así. Sí. Bueno, nos vamos a hacer nuestro siguiente corte, si ya está. Es que la verdad que muchísimas gracias. Yo te quiero agradecer de verdad muchísimo, Isabel, porque estás haciendo muy ligero este programa, muy a gusto, muy entendible, ¿verdad? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Vamos a hacer nuestro siguiente corte, nosotros regresamos. No te desconectes, que enseguida regresamos a María, Mujer en Misión. El Padre Jesús Valenzuela del Apostolado de la Fraternidad de San Pedro nos explica la disposición que debemos tener al comulgar. Santa Teresa de Ávila solía decir que solamente una comunión bien recibida es suficiente para hacernos santos, grandes santos. ¿Por qué? En virtud de lo que la Sagrada Eucaristía contiene a Cristo mismo, la fuente de la santidad, que es Dios. Sin embargo, y tristemente, este no es el caso para la mayoría de nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos una disposición o una generosidad para entregarnos a nuestro Señor Jesucristo. Pero no deberíamos de preocuparnos demasiado por esto, porque Dios sabe nuestras limitaciones y no nos va a demandar más de lo que nosotros podemos hacer. Pero eso no significa que no deberíamos de hacer nada para mejorar nuestra recepción de la Sagrada Comunión, ¿no? Sino que deberíamos de tomarlo un poquito más en serio y tratar de recibirlo mejor, para hacerla más eficaz y para llegar a amar a Dios más en nuestras vidas e incorporarlo más. Y por eso yo les quiero dar unos tips de cómo mejorar nuestras comuniones sacramentales. Primero que nada, necesitamos preparación, ¿no? Porque nosotros vamos a recibir los frutos de la comunión en proporción o en medida en la que nosotros nos preparemos y nosotros dispongamos a nuestra alma a mejorar, a ser más como Cristo. Como decía Santa Teresa de Calcuta, yo poseo a Dios en la medida en que Dios me posee a mí. Lo primero que necesitamos hacer es tener una fe viva en que Cristo está ahí y qué es lo que vamos a recibir. Y por lo tanto, nosotros sabemos que la caridad es incompatible con el pecado. Y por lo tanto, deberíamos de esforzarnos en nuestros días de desapegarnos de esos pecados, aunque no sean mortales. Mortales, muy importante que nos desapeguemos, claro, primero que nada. Pero también de esos pecados veniales, porque aún a pesar de que son pecados pequeños, son como obstáculos. Si es la calumnia, es el chisme, por sabroso que sea, deberíamos de pedirle a Dios que nos ayude a quitar estos obstáculos, ¿no? Porque estas cosas impiden algo. Es como si algo nos estuviera jalando para atrás y nosotros quisiéramos ir hacia adelante. Correo abierto para atenderte. Escríbenos a xochitlradio@mariavision.com. Daremos atención a tus mensajes. Hemos regresado a María, Mujer en Misión. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Xochitl Radio. El tema del día de hoy, estamos hablando sobre el ecumenismo y por ahí tenemos mensajes, ¿verdad, Laura? A ver. Bueno, pues Tita Mercado Rubalcaba, que muy interesante. Saludos, Mujeres en Misión, Víctor Dueñas.
José Vázquez, Idalia Cardona, Suana Suárez, Procopio Baltasar y Laura Romero. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por estarnos sintonizando. En el bloque anterior hablábamos que demostrar que dos autoridades de diferentes religiones se pueden reunir, se pueden ver, se pueden abrazar en paz. Eso la verdad es que pues da muchísima alegría, ¿no? O sea, ver cómo esto sí se puede lograr, porque pues no somos enemigos. O sea, no tenemos que estar peleando, no nos tenemos que estar enojándonos o viéndonos como con recelo, con ciertas cosas, ¿no? Yo nomás ahorita para casi finalizar, queríamos ver el ecumenismo y unos puntos. ¿Qué no es ecumenismo? Vamos, ¿qué no es? No es sincretismo. No se va a tratar ahora de que yo diga vamos a mezclar 2 tazas de catolicismo vamos a cernirles media taza de ortodoxos y vamos a ponerle unas gotas de anglicanos y vamos a mezclar todo aquello. No. O sea, eso no es. O sea, no vamos a mezclar para hacer una sola fe. Eso no es. Que tampoco no es, tampoco es un diálogo interreligioso. Ya hablamos de lo que es el diálogo interreligioso. El ecumenismo no es un diálogo interreligioso. Eso ya nos lo aclaraste muy bien, Isabel. Muchas gracias. Eso no, tampoco es. Tampoco es un diálogo diplomático. ¿Sí? O sea, sí nos importa y sí defendemos mucho nuestra fe, nuestras creencias, y no es de que, bueno, ahora para quedar bien con ellos, pues yo les voy a decir que yo ya no voy a creer mucho en la Virgen y que ellos mejor crean en esto y vamos a hacer esto pues para que estemos todos contentos. Dependiendo en qué ambiente estoy, me pongo la máscara. Exactamente, y para quedar bien y para que tenernos contentos, pues yo ahora no voy a hablar, o sea, no, tampoco es eso, ¿no? El ecumenismo es precisamente todo lo contrario, hablar con la verdad, pero siempre respetando. Hablar con la verdad, esta es mi verdad, esta es mi fe, yo creo en esto, y no por quedar bien ahora contigo, ya te voy a decir que ya no creo tanto en la Virgen y que ya no creo tanto en... O sea, no, porque también te respeto mucho, también te voy a hablar con la verdad, porque también yo a mis hermanos separados los respeto, les voy a decir cuál es mi fe real, pero también por amor. Yo también voy a respetarte y sé que también tú por amor también vas a respetar lo mío y juntos podemos también convivir. Y también voy a aprender mucho de ti, como sé que tú también a lo mejor vas a aprender mucho también de nuestra hermosa fe, ¿no? ¿Qué nos dices? Sí, es interesante porque también en nuestra experiencia hemos visto que es en el día a día que nosotros hacemos el ecumenismo, ¿no? Más que ponernos a sacar estos puntos que pudieran ser, digamos, de división, ¿no? Porque si voy por primera vez a hablar con un evangélico, no voy a decir, entonces tú ¿qué crees de la Virgen? ¿Crees algo o no crees? O sea, no voy a ir de esa manera, ¿no? Puedo ir a su cumpleaños, le puedo hacer un regalo, podemos tomar algo juntos, nos podemos divertir juntos y poco a poco, ¿no? Hacer una vivencia evangélica, ¿no? Con las personas. De hecho, también en el grupo aquí en la Arquidiócesis, en el grupo ecuménico que preparamos juntos la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, es una experiencia tan hermosa, porque a veces nos hemos encontrado pues para comer, nos felicitamos por una cosa, y también compartimos momentos dolorosos. Exactamente de nuestro grupo han fallecido por COVID 3 personas. Un anglicano, que era un pastor anglicano, un sacerdote, un ministro anglicano de aquí de Guadalajara, y después también uno evangélico y uno católico, uno de nuestro movimiento, justamente, que falleció también él. Entonces estos momentos también nos unen, ¿no? Porque sí, no somos indiferentes, ¿no? El uno al otro, y lo sentimos de verdad, porque además colaborábamos muy a gusto con todos ellos, ¿no? Entonces tenemos que mirar a eso, digamos. Es una maduración que tenemos que hacer, ¿no? Porque el crear divisiones
es infantil. O sea, es como los niños, ¿no? Que dicen, no, tú no eres de mi grupo, claro, entonces no te quiero, ¿no? O sea, entonces, o sea, en cambio, esta apertura hacia el otro, hacia su realidad, ¿no? Pues nos ayuda a querernos, o sea, de verdad, cuando nos cuentan ellos también en estos encuentros que hacemos, por lo que ha hecho uno, yo sé, la reverenda anglicana que va a San Luis Potosí a hacer misiones en un lugar perdido en la montaña. Yo digo, pues allí ni siquiera la Iglesia Católica ha logrado llegar a este lugar, ¿no? Digo, pues si hay alguien que al menos alaba a Dios en esa parte de la Huasteca, pues ojalá, ¿no? Claro. O sea, después sí, tenemos también nosotros que llegar allí, pero al menos no tener esa soberbia, ¿no? Sí, exacto, de pensar que solo nosotros hacemos las cosas bien, ¿no? Y entonces el aprecio entre nosotros es lo que nos ayuda después también a hablar a lo mejor de esos puntos, no decir, mira, pues sí, nosotros pues sí rezamos el rosario porque ahí vemos la vida de Cristo, ¿no? O sea, es una meditación sobre la vida de Cristo. Y nosotros tenemos la experiencia con algunas personas del movimiento que son de otras iglesias, que también si lo presentas así en cuanto al Evangelio, aceptan muy bien a María, ¿no? Claro. Con caridad. Y también sabiendo el papel que María ha tenido en la salvación, ¿no? Es la Madre de Dios. Ellos aceptan los primeros concilios donde justamente se define a María Madre de Dios, ¿no? Entonces, lo que a lo mejor no acepta, pues son esas devociones a lo mejor que nosotros tenemos, en las que podemos hacer pensar a los demás que ponemos a María en lugar de Dios, ¿no? Que le damos una adoración, cuando no es, ¿no? Por eso es importante el diálogo, ¿no? O sea, a veces explicarles, ¿no? A veces están a veces confundidos o no conocen bien nuestra fe, y por eso es importancia también del diálogo, de esa explicación, de ese no, es que no es así como a lo mejor a nuestros hermanos separados que te han hecho creer o te han hecho pensar que nosotros tenemos esta devoción o esta adoración, ¿no? Porque de repente nos tachan mucho que adoramos, ¿no? Entonces, qué bonito que también haya esa forma o esa apertura o ese diálogo de también nosotros poderles explicar, ¿no? Muchas dudas que también nosotros de repente también tenemos con respecto a otras religiones. Entonces, poderles también tener ese momento de explicación y de sobre todo tener el corazón abierto a escuchar, ¿no? Y también nosotros escucharlos a ellos y ellos escucharnos a nosotros y explicar, ¿sabes? Que no es así. Es que no es como a ti te lo presentaron, no es como a ti te lo dijeron, aquí hay una deformación. Entonces nosotros como católicos podemos decir, ¿no? Pero también no ponerlo como nosotros decimos así. Es lo que hemos observado, es lo mejor decir, mira, sabes, para mí, sí, como imposición. O sea, para decir mi experiencia. Sí, quizás yo una vez también a lo mejor hacía estas cosas de una manera a lo mejor mecánica y así, pero ahora pues lo veo en este sentido, y yo creo que en este sentido también, o sea, también tú lo ves en ese sentido, o sea, hacer más como mi experiencia, no poner enseguida la Iglesia Católica dice, o tu Iglesia, sino, o qué es para ti, ¿no? Claro. De hecho, en algunos momentos, en la semana de oración, también cuando era en línea, ¿no? El año 2020 creo que era, o 2021, hicimos también en línea, y se conectó una focolarina reformada, ¿no? Que está en Argentina, y ella habló también, y su experiencia era válida como para, ¿no? Claro. Pero ella a veces también nos ha hablado de María, ¿no? O sea, de cómo ellos ven a María, y lo que ella nos dice, pues también nosotros estamos de acuerdo, ¿no? Claro. O sea, lo que tenemos que ser también inteligentes es el no sacar enseguida lo que nos divide, no. Es mejor callar lo que a lo mejor puede ser ofensivo o no claro, ¿no? Y apuntar a lo que sí nos une, ¿no? Que es
todo el Evangelio, que ya es mucho, ¿no? Sí, no, claro. Tenemos que hay mucho trabajo, por cierto. No, y entonces ahí en el Evangelio también está María, entonces todo lo que hay de María allí, pues ellos también lo aceptan. A veces son estas cosas más externas las que nos dividen. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, nosotros como laicos, ¿qué debemos hacer para sumar este diálogo de unión? Pues la oración, ¿no? Sin duda, esta octava, ¿no?, de que se celebra del 8 al 25 de enero, la octava de oración por la 18 al 25. Porque 18 al 25 tiene razón. Que se hace por la unidad, ¿no?, de los cristianos en el mundo. Pues eso es también parte, ¿no?, de lo que nosotros también debemos hacer. Estar en oración, ¿no? Estar en oración, tener ese diálogo, ya hablamos ese diálogo y también la colaboración, ¿no? De defender, ayudar, proteger a todas aquellas personas que lo estén necesitando. Sea el credo que sea de donde sea, ¿no? Si yo puedo ayudar a alguien que está necesitando, que está en una condición de necesidad, yo no me voy a ver si es evangélico, si es budista, o eso, ¿no? Sí, la colaboración es también de la caridad, ¿no? La caridad vivida, ¿no? Porque también en nuestro grupo hemos hecho alguna vez o recogido, por ejemplo, juguetes para los anglicanos que iban a ir ahí a San Luis Potosí para la época de Navidad, ¿no? Y nos dijeron, si tienen también ustedes, bueno, pues reunimos unos cuantos juguetes y se los dimos, no son para ellos, no, ¿verdad? No, sí, al contrario. ¿no? Y eso una cosa, ¿no? O, por ejemplo, alguien que tenía que hacerse una operación y no tenía suficiente, y no era católico, era de otra iglesia. Y entre todos los del grupo que colaboramos para preparar la Semana de Oración, recogimos lo suficiente para que se pudiera operar, ¿no? Porque aquí pues lo sabemos, ¿no? Como la salud es muy cara, ¿no? En México, sin duda. Porque quien no tiene un seguro, quien no, pues es muy difícil acceder a una buena servicios médicos buenos. Sí. Entonces esa parte. Y después también como laicos también tratar de acercarnos a estas celebraciones, que sea este grupo ecuménico, por ejemplo, ¿no? Donde están también las hermanas misioneras ecuménicas, están algunos sacerdotes, ¿no? El padre Gerardo de la iglesia de Santa Rosa de Lima, él es nuestro, digamos, coordinador. Hay pastores evangélicos de iglesias evangélicas, varios pastores, ¿no? Pero cuando sepamos el programa que hay, ¿no? Por ejemplo, aquí en María Visión, cuando se prepare el programa para la Semana de Oración, sería bonito poderlo difundir para que asistan, porque este año, el final, el día 25, lo pudimos hacer en el expiatorio. Y el cardenal estuvo presente, ¿no? Y se hizo una celebración ecuménica, en el sentido que hablaron varios de ellos, también saludó el cardenal, y entonces fue un momento que esperábamos desde hacía tiempo, ¿no? Pues estamos también colaborando con el delegado del ecumenismo de la diócesis, el Monseñor Primitivo, etcétera. O sea, todo lo que sepamos que se organiza, pues participar, ¿no? Porque en estas celebraciones que hemos hecho también en la iglesia anglicana o en alguna otra iglesia, vienen poquísimos, ¿no? Y me acuerdo que mientras estábamos allí en el expiatorio, un señor me preguntó, ¿no? Y mirando así todos los que estaban allí arriba, ¿no? Y dice, ¿pero ellos creen en la Virgen? No, y entonces tú ahí ves la poca formación que tenemos, ¿no? Entonces tenemos que formarnos como laicos. Así es. Tratar de encontrar algún equipo que nos instruya un poco, ¿no? Y nosotros también como movimiento estamos a disposición porque tenemos también personas que pueden hacer esta labor, ¿no? Porque si
si no, nunca saldremos de esos prejuicios. Sí, totalmente. ¿No? Y son prejuicios porque nos dividen de manera, digamos, estúpida, si queremos, ¿no? Porque, digamos, la Iglesia es una, ¿no? Santa, católica, apostólica, pero esta unidad de la Iglesia no es monolítica, ¿no? Como diría el Papa Francisco, es poliédrica, ¿no? Quiere decir que tiene muchas facetas. Sí, claro. Tenemos que saberla ver desde esas facetas. Y es un acto de madurez como Iglesia poder hacer este camino juntos, ¿no? Después, la gracia de la unidad vendrá del cielo, vendrá de Dios, ¿no? Porque Jesús no ha pedido la unidad a los hombres, ha pedido al Padre, que todos sean uno. Y esto lo tenemos siempre muy presente nosotros en el movimiento. La unidad viene de Dios, es una gracia que tenemos que pedir y merecer, ¿no? También con nuestra caridad recíproca, ¿no? Y yo creo que todo esto de lo que tú nos has venido el día de hoy a hablar es precisamente eso, ¿no? O sea, estar buscando precisamente esa unidad que Jesús bien le pedía al Padre, ¿no? Que Juan 17, esa gracia habrá de llegar, esa gracia de llegar. Mientras tanto, nosotros como hijos de Él, pues estamos haciendo todo esto, ¿no? Todo esto que tú el día de hoy nos vienes a platicar, nos vienes a comentar, nos vienes a decir, de veras, con tu mirada tan llena del amor de Dios, que hace ratito lo comentábamos, tan llena tú de Él, tan llena tú de amor, y de esta forma, ¿no? De esta forma tan bonita, tan espiritual, tan responsable. Te agradezco muchísimo, Isabel, de verdad. Sí, muchísimas gracias, porque Isabel, nos has venido también a dar mucha luz, a aclarar muchos puntos, ¿no? Que de repente no sabemos o sabemos a medias o sabemos a nada, ¿no? Y nomás lo que por ahí escuchamos y a lo mejor no muchas veces es la verdad. No muchas veces es una verdad a medias o una verdad incompleta o algo pues que ni siquiera se acerca a ello, ¿no? Y el día de hoy yo de verdad te queremos agradecer porque nos has venido a aclarar muchos puntos y hablarnos simple y sencillamente del amor, ¿no? Del amor que solamente viene de la gracia de Dios, que solamente procede de Él y de abrirnos también, nosotros a todos, ¿no? A todos nuestros hermanos, siempre, obvio, aprendiendo, fortaleciendo y aprendiendo más también de nosotros, de nuestra fe, ¿no? De nuestra fe católica también, ¿verdad? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Laura, muchísimas gracias. No sé si tenemos por ahí algo más. Otros mensajitos. También nos saluda Esther Fernández, Fabi Paru y Lucía Gutiérrez. Muchas gracias a todos por estarnos sintonizando, por sus mensajitos y por estar escuchándonos. Bueno, pues no nos queda más que darte las gracias, Isabel. Muchísimas gracias Isabel Artigas, por estar aquí con nosotros. Laurita, muchísimas gracias a todas las mujeres en misión. Y pues bueno, los invito para que nos escuchemos dentro de 8 días. Muchísimas gracias y que el amor de Dios de verdad viva siempre en su corazón. Gracias. Xochitl Radio tuvo el honor de presentarte María, Mujer en Misión. El programa que comparte de una manera práctica las razones de nuestra fe, de una forma sencilla y alegre, para vivirlas en todo momento de acuerdo al plan de Dios. Los esperamos la próxima semana en esta estación. Gracias por su compañía. Derechos reservados. Xochitl Radio 2022. María Visión Networks.